Hoy quisiera compartir con ustedes el recuerdo de una persona que está viva, a quien yo conocí personalmente en Rusia y que tuvo una experiencia de conversión al cristianismo muy interesante y que puede ser útil para mucha gente porque pasó de un modo muy repentino, como un relámpago que experimentó, ¿no? Una experiencia mística. La mística es la experiencia de Dios presente en el alma, ¿no? Cuando un místico siente la presencia de Dios en su alma de un modo inefable. Y cuando intenta expresarlo, le cuesta expresarlo porque es imposible hablar de cosas inefables mediante el uso de la palabra, ¿no? Por eso dice un filósofo que de aquellas cosas de las cuales no se puede hablar, mejor callar. Y los místicos habitualmente callan, pero también sienten la necesidad de compartir su experiencia con otras personas y encuentran en este deseo una enorme dificultad. Y el caso de Tatiana Goricheva, que es la persona que quería recordar hoy, que es una rusa, nacida en el año 1947, que atea, que estudió filosofía y que avanzó mucho en su carrera, fue muy exitosa, no en el sentido del éxito, digamos, mundano, sino en el sentido del éxito académico. Conferencista, profesora, traductora. Entiendo que ella fue una de las traductoras de Heidegger, del alemán al ruso. Es una persona muy, muy formada, pero también muy insatisfecha de la vida, una buscadora, ¿no? Insaciable de la verdad, y en un momento intenta encontrarse consigo misma mediante la práctica del yoga. Y entonces ustedes saben que el yoga es una práctica donde se combina la posición física, la respiración, la concentración mental. Hay muchas formas de yoga, mantras, que son como repeticiones, ¿no? Mecánicas, que ayudan a concentrar, y bueno, los mantras son diferentes, y a ella, su maestro de yoga, le propuso usar como mantra el texto del Padre Nuestro, pero no porque ni su maestro ni porque Tatiana creyeran en la existencia de Dios, sino solamente como un texto, como una técnica de meditación, de concentración, ¿no? Podían usar cualquier otro texto, bueno, en ese caso usaron el texto del Padre Nuestro. Entonces ella dice, y lo voy a leer, es una breve frase, pero que resume toda su experiencia, dice en uno de sus libros: empecé a repetirla mentalmente como un mantra. El mantra es precisamente esta técnica repetitiva, ¿no? De concentración, de atención, de un modo inexpresivo y automático, como se debe, ¿no? Es decir, no dirigiéndose a nadie en concreto, a ningún ser supremo, sino repitiendo como uno escucha en la India o en grabaciones, de qué forma se repiten estas cosas, ¿no? En forma inexpresiva. La dije unas 6 veces, dice ella, entonces de repente, me sentí transformada por completo. Vale decir que en ese momento Tatiana, inesperadamente, cuando pronunció por 6ª vez la palabra padre, se encontró
sin desearlo, dirigiéndose a un ser real, a quien ella llamaba padre, ¿no? Llamó padre. Reconoció la existencia de un padre. Y esto fue una experiencia mística, interior, que no se manifiesta exteriormente, al menos en ese momento. Después sí, obviamente, ella se bautizó, entró en la iglesia y empezó a tener una vida eclesiástica que le trajo muchos problemas, porque estamos hablando de los años 70, de los años 80, ¿no? Finalmente, en 1980, ella tiene que emigrar, porque en los años 60 y 70 y principios de los 80, la persecución cristiana a los cristianos en la Unión Soviética seguía, obviamente. No era tan cruenta como en los años 50, pero el cristiano, el creyente, era considerado un ser marginal, se lo marginaba como un enfermo. Y de hecho a Tatiana le dicen que, bueno, que quizá tenga que hacer una terapia, pasar un tiempo en un hospital psiquiátrico, que tiene una neurosis, no sé, una depresión, y que todo eso le causa la ilusión religiosa. Bueno, todas las teorías marxistas o freudianas acerca del, este, de la religión, ¿no? Que ustedes conocen. Si no conocen, hay un montón de videos acá en el canal que hablan de este tema, ¿no? Hay otros canales mejores, obviamente, pero bueno, acá hacemos algo. Y entonces Tatiana finalmente tiene que emigrar, pero durante unos años trabaja en secreto y se junta muchísima gente porque es una persona muy carismática, aparte como filósofa sabe hablar muy bien y es uno de esas personas disidentes, ¿no? Que se llamaban en aquella época, disidentes del régimen, que intelectuales, junto con otros tantos intelectuales, que empiezan a ver en la iglesia un ámbito de libertad, de creatividad, de vitalidad que no encontraban en la sociedad, ¿no? Y realmente la iglesia es eso, es un ámbito de libertad, de creatividad, de vitalidad que no hay, generalmente uno no lo encuentra en la sociedad civil. Solamente que esto hay que experimentarlo, ¿no? Hay que saberlo. Bueno, mucha gente desilusionada del régimen soviético, pero viendo muy lejano aún lo que pasaría en los años finales de los 80, la perestroika, etcétera, pensando aún que para el régimen soviético, para su desaparición, deberían esperar 100, 200, quizás 500 años, su vida era una vida oculta, se juntaban en buhardillas, en departamentos, todo era oculto, todo era edición, se llama el samizdat, es decir, escribían a máquina libros, repetían, ¿no? Se quedaban de noche escribiendo a máquina, con papel carbónico, que es algo que los jóvenes ya no tienen ni idea de lo que es, papel carbónico, etcétera, y así repartían textos, libros, ¿no? Y entre ellos de Tatiana, ¿no? Porque como intelectual se dedicó a esto y después a lo que se podría llamar al feminismo cristiano, ¿no? Ella es una de las creadoras de una revista llamada María, en honor obviamente a la Virgen, donde se habla de los problemas de la mujer, que en Rusia no existía eso, ¿no? La mujer y el varón son lo mismo, y qué problemas puede tener la mujer que no tenga y el varón y la mujer, ¿no? Y todo el aspecto afectivo de la maternidad, psicológico, aún biológico de la mujer, sus cambios, etcétera. Toda esa cuestión tan delicada de la mujer era desconocida en la Unión Soviética, absolutamente, estaba negada, ¿no? En cambio, Tatiana empieza con eso, pero con un feminismo cristiano, ¿no? Es un feminismo basado en los principios del Evangelio. Todo esto ella lo cuenta en un libro titulado Hablar de Dios resulta peligroso.
El solo nombre es muy sugestivo, está traducido al español, donde ella, bueno, cuenta su conversión, los años anteriores a su conversión, después todos los años de una actividad oculta, finalmente tiene que emigrar por la presión que ejercida sobre ella, emigra a Occidente, donde ejerce aún hoy una actividad apostólica y de vez en cuando visita Rusia, y yo en una de sus visitas tuve la oportunidad de estar con ella. Lamentablemente no pude hablar mucho en forma personal porque era una conferencia, la saludé, le agradecí, qué sé yo, pero me pareció interesante recordarla porque es un personaje, ¿no? Es un personaje, Tatiana Goricheva. Bien, lo interesante a lo que quería acentuar es algo que me vino a la mente hablando con un amigo mío que vive en el exterior, que era católico y hoy es budista, ¿no? Y entonces me acordé de Tatiana, que de budista pasó a católica, no a cristiana, esa es ortodoxa, de la iglesia ortodoxa rusa. Y hizo el paso al revés, ¿no? De católico se hizo budista y ella de una práctica budista, en esa práctica encontró a Dios. Digo, qué interesante, ¿no? Caminos opuestos. Yo le pregunté a él, a mi amigo, por qué, y él me explicó que en el budismo él se encontró a sí mismo, empezó a tener una conciencia de sí mismo mediante la meditación, mediante las técnicas de meditación, que son muy importantes en el budismo, ¿no? Son centrales, la autoconciencia, y mediante esa autoconciencia empezó a ver sus defectos, sus virtudes, empezó a ser un hombre mejor, a mejorar, a vivir más serenamente, más alegremente, etcétera. Y que bueno, que ya no esperaba nada de ningún lado, en ningún Dios ni nada, sino que él se había encontrado consigo mismo y a él le parecía que eso era, digamos, lo más importante, ¿no? Y, y recordé, hablando con él, aunque no se lo supe decir quizá, que hay un camino interior cristiano, porque muchas veces uno identifica a la Iglesia Católica con cosas exteriores, con el Papa, por ejemplo, ¿no? Que es la autoridad mayor de la Iglesia, y que dijo el Papa, que no dijo el Papa, que viene y que no viene, y que si es peronista o si no es peronista, ¿no? O bien lo identifica con el Vaticano, con el Estado Vaticano, con la política, o bien identifica a la Iglesia Católica con las ceremonias, con las celebraciones, con la Santa Misa, con los bautismos, con los matrimonios, ¿no? Con el aspecto ritual, litúrgico, que es muy importante, ¿no? O bien la identifica con las actividades sociales que realiza la Iglesia, ¿no? El cuidado de los pobres, de los enfermos, de los más necesitados, la opción preferencial por los pobres, ¿no? La cuestión social, y cómo la Iglesia acompaña también a movimientos o exigencias sociales, ¿no? Sindicalismo, de aquí y de allá. Bueno, todo eso es parte de la Iglesia Católica, ¿no? Todo el aspecto también doctrinal, el catecismo, la doctrina es muy importante, pero de repente un poco se puede llegar a pensar que aquí se acaba la Iglesia Católica, cuando en la Iglesia Católica hay una gran tradición mística. Vale decir, ¿qué es la mística? La mística es la doctrina de la experiencia de la presencia de Dios en el alma, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios es sobre todo un Dios que cuida del pueblo de Israel en forma colectiva, es el pueblo, ¿no? De Israel, es un colectivo, desde el cielo lo cuida,
le manda profetas, líderes, los guía, les da la ley, les da el culto, inspira la escritura, en fin, Dios desde el cielo, un poco mediante sus representantes, profetas o reyes o qué sé yo, guía a su... En cambio, en el Nuevo Testamento, el acento se pone más bien en la interioridad. Por eso Cristo dice que el reino de Dios está en ustedes, en vosotros, dice, ¿no? En el interior, en vuestro interior. Hay muchas expresiones del Evangelio, de palabras fieles de Cristo, donde habla él de la presencia de Dios en el alma, no en el cielo, o no exclusivamente en el cielo, ¿no? Porque el Padre Nuestro empieza, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿no? O en los cielos, depende de la traducción. No se niega, pero a su vez se afirma, por ejemplo, dice el Señor que el que, el que me ama cumplirá mi palabra, vendremos a Él y haremos morada en Él, ¿no? Y así hay muchas expresiones donde el acento está puesto en la presencia de Dios en el alma de cada cristiano, ¿no? Y la mística es precisamente esa experiencia que uno puede tener o no tener, ¿no? Lo peor es pensar que uno puede manipular eso, como algunos creen, que no es algo que dependa de uno, pero Dios algunas veces hace eso, ¿no? Se manifiesta sensiblemente o de un modo inefable, ¿no? Quizá por un segundo, pero deja una huella, ¿no? Como en el caso de Tatiana, ¿vieron esa marca que utilizan para marcar los cueros, que son de hierro, ¿no? Que es un segundo de un hierro incandescente, pero la marca es indeleble. De modo semejante, la experiencia de Tatiana fue quizá un microsegundo, ¿no? Pero que le dio una certeza para toda la vida. Una cosa es la experiencia y otra cosa es la huella que deja para toda la vida, ¿no? El caso de Tatiana, en el caso de mucha gente, quiero decir que hay una gran tradición mística en la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica no se agota en lo que mencioné, sino que hay un camino interior expresado, por ejemplo, en la mística española, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, ¿no? La mística renana, ¿no? En los místicos de la antigüedad, en místicos de la actualidad también, ¿no? Y por eso yo lamento muchas veces que la gente busque interioridad, me refiero a gente cristiana, ¿no? En otras tradiciones cuando hay una gran escuela de interioridad. Ahora bien, nosotros no consideramos que el sumum de la experiencia sea el encuentro con uno mismo, ¿no? Hasta parecería un encuentro, qué sé yo, pobre dentro de todo, ¿no? Está bien, me encontré conmigo mismo. Bueno, ya está, digamos, no soy tan interesante, es importante, pero bueno, hay algo más, ¿no? Y uno busca algo más, ¿no? Y por otro lado, y con esto termino, el encuentro con uno mismo en la tradición cristiana es mediante Cristo, ¿no? Cristo es un poco el espejo donde el cristiano se ve. Por eso no es que al encontrarse con Cristo uno se desencuentra con uno mismo, sino que es en ese encuentro con Cristo en el cual uno se encuentra con Él y a su vez se encuentra consigo mismo, ¿no? Por eso San Agustín decía que te conozca, Señor, y que me conozca, como si fuera el mismo acto de conocer a Cristo de forma reflexiva de alguna manera, me ayudaría a conocerme a mí mismo, ¿no? Un poco esa es la tradición. Yo, en fin, quería por un lado recordar a Tatiana Goricheva, que vale la pena conocerla, leerla, sigue escribiendo, sigue actuando, ¿no? Y por otro lado, recordar esta verdad que es tan importante, ¿no?
que existe una experiencia mística cristiana auténtica, porque hay mucha falsa mística, ¿no? Hay mucho verso, mucho chanta en esto, ¿no? Que, de experiencia, que eso, ultra de acá, de allá, en fin. Tener mucho cuidado, ¿no? Hay que, al menos eso es lo que yo creo, mucho cuidado porque es un terreno resbaloso. Pero de todas formas hay buenos guías para aquellos que quieran vivir el cristianismo desde la interioridad. Bueno, que tengan un muy buen día.